Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de martes que cuenta con Nicole, que los va a saludar, Con las dos manos. como los políticos, siempre están haciendo así, aunque no haya nadie, o haciendo así. Ya. Tú, tú eres Eh, el elegido. bueno, Vamos. amigos, este programa lo auspicia Hey, un corredor inmobiliario muy eficiente, por las razones que les he contado muchas veces. Se dedican a muy pocos encargos, trabajan como locos, etcétera. Por Remodeling, una empresa con puros profesionales para temas de pintura, arreglo, cambios de parqué, de suelo, de pisos, muebles de cocina, pintura, remodelaciones en escala mayor con arquitectos, puros profesionales. Aquí no hay maestros chequilla por ninguna parte, es una empresa que está ahí, que responde, que no desaparece, que garantiza. Y Clinera.io es el sitio donde ustedes, si tienen que ver con la gestión de una clínica privada, van a encontrar el software más avanzado que hay en este momento en el mundo, con una inteligencia artificial especialmente dedicada, aunque lo hace todo, a la comunicación, a la coordinación. Muy importante en una clínica, usted sabe, usted se opera o algo así, tienen que darle hora para que le saquen los puntos, revisiones. Bueno, es un cuenteo complicado. Eso lo hace todo el software que le ofrece Clinera.io. Dicho lo cual, y antes que se me olvide, porque se me está olvidando todo últimamente, me estoy poniendo majareta. No, no pienso volverme majareta, enemigos míos. El libro Para no tirarse por la ventana, que lo estaba leyendo mientras aparecía, y que me encanta, lo escribí yo, pero es de esos libros que uno lee a pesar de que uno lo ha escrito y dice, bueno, me quedó bien, me quedó bien. Está súper entretenido, amigos, para que no se tire por la ventana, para que no se deprima, para que salga de las depresiones, para que no se meta en esas vías que conducen a los malos ratos. Casi todos los malos ratos son producto de nuestras propias obras y decisiones. Eso es un hecho. Aquí este es un manual de cortapalos para que no le pase y además caminos positivos para salir del tedio que es la vida. Cuando no hay dolor hay tedio. Oscilamos entre esos dos polos, ¿no es verdad? Ya. Y entramos en materia y yo creo que el tema que vamos a conversar con Nicole en primer lugar es esta consulta que hizo el PDG a su gente, a sus militantes. Ojo, son 38.000 militantes y los votos de París, ¿y cuántos fueron? Más de 2 millones. Dos Así millones que, y medio. así que yo no sé qué representación tiene esos 38.000 en 2 millones. Si ustedes hacen una división, esto no es ni la décima parte, es como el 2% de la masa del PDG, yo no sé qué representa. Y el resultado fue de que la mayoría, creo que cerca del 80%, dicen que van a votar blanco y nulo, que es lo que quiere, que una manera de votar se supone por París y de nuevo, una segunda votación. Y los otros, la gran mayoría del resto, por Kast y una fracción mínima, creo que el 2% por Jara, así que de ahí no le va a llegar ningún voto. Eso es hasta el momento. Y yo ayer me hice algunas preguntas que tú quizás las hayas escuchado, si viste o escuchaste mi programa, en el sentido de que no tenía claro cuál era la razón de ser de esta consulta, considerando que Parisi quiere plantearse como el hombre independiente. Bueno, parece que de alguna manera logró eso, porque va a decir estos votos en blanco y nulo dentro de mi consulta, que es muy raro, una consulta donde uno dice nulo. ¿No te parece que es rarísimo? Eh, Eh, bueno, lo van a reinterpretar como sea, diciendo estos son mis votos. Estos son los votos que tengo listos para el año 2030. Este es mi poder político. ¿Cómo lo ves tú, Nicole? sí, es un enreo el partido de la gente y es un enreo por lo que tú estabas describiendo, principalmente porque antes de la encuesta, Franco Parisi, quien es el que marca el rumbo del partido, yo adelantaba a futuro, vamos a ver qué ocurre en estos 4 años con Pamela Giles. Yo creo que ahí puede haber alguna colisión de egos, pero por el momento el que tiene los votos, los 2,5 millones, ese 20%, la tercera fuerza electoral, es Franco Parisi. Y el mismo Franco Parisi llama a votar nulo a todos los votantes antes. Entonces perdió fuerza esta encuesta online. Y la diputada Giles también llamó a votar nulo o blanco. Y Qué raro. además O sea, tirando una ¿qué es lo frase. que estaban consultando entonces? Exacto, tirando una frase de le vamos a hacer la vida imposible a Casta, es decir, ya está marcando posición. Y el resultado, claro, el resultado además pasa a ser una, una encrucijada y una pregunta, porque
lo lógico es que el Partido de la Gente, si fuera transparente, tendría que decir cuánta gente participó de la encuesta online. ¿Quiénes podían participar? Quienes estaban inscritos en el Partido de la Gente, sus cuotas al día, todo ese tema formal. El Partido de la Gente tiene 38.353 inscritos. Es de los partidos con más adherentes. No sé si son todos activos, evidentemente hay gente que se inscribe con mucho ánimo y en el proceso va dejando de lado los partidos políticos, pero como sea hoy, es uno de los partidos políticos con más inscritos junto con el Partido de los Libertarios. Bueno, el punto es que sale 78% a favor de votar nulo, no existía nulo blanco, era nulo, 20% a favor de Kast, 2% Jara, pero acá el punto es qué fuerza tienen estos porcentajes porque no quisieron dar la cifra de cuánta gente había participado. Entonces, aquí hay dos maneras de leerlo. Bueno, la mayoría de la gente del Partido de la Gente se sumó al llamado de Franco Parisi y por lo tanto va a votar nulo. Una muestra de liderazgo dentro de su partido. O dos, ese ¿qué liderazgo? Perdón, pero ¿qué liderazgo es un liderazgo que pide no tomar ninguna decisión? Explícame eso. ¿Cuál es el liderazgo de decir voten blanco nulo? ¿Hacia dónde estás liderando con eso? O sea, diciendo no elija nada. ¿Dónde está el liderazgo? Es una buena pregunta, yo no la puedo responder. ¿Dónde está el liderazgo? Sí, yo no te pido que me la respondas tú. Me estoy preguntando en el aire qué clase de liderazgo es que apunta al limbo, a la nada. Es que se enredaron porque Parisi se adelantó. Porque pierde legitimidad o pierde fuerza una elección en el cual Parisi llama a votar nulo, eso lo podrían haber hecho antes, y dos, no dan además la cantidad de gente que participó. O sea, ese 78% que supuestamente siguió los lineamientos de Parisi, al final de cuentas puede ser un número muy, muy menor, ¿no? No sabemos. Sí. Y por lo tanto pierde peso, pierde importancia, pierde legitimidad porque Parisi ya había adelantado la respuesta. ¿Y cómo sabemos si no hubo un arreglo, un arreglín, como se dice, de la aunque no haya habido, aunque no haya habido, quizás eso ni siquiera es lo relevante. Si acá quizás lo importante es saber realmente cuántos de esos 38.353 inscritos en el Partido de la Gente se sumaron a la encuesta online y votaron. Ahora, la experiencia del 2021 es muy distinta, si esto ya lo hicieron, porque Parisi en el 2021 dijo ya, ok, nuestro partido político es un partido de la gente, un partido democrático, ¿ven? Todo democrático, y vamos a hacer lo que diga la mayoría de la gente. Hicieron esta encuesta online. Y este es el problema que tuvo esa encuesta. El problema es que votaron 24.000 personas y fracción en esa encuesta. El 54% se inclinó por Kast, 6,58% por Boric, 17, casi 18% anular. Y resulta que la mayoría, según las encuestas posteriores al resultado de la elección presidencial de Boric, dice que la mayoría de la gente de Parisi se inclinó por Boric, un 58%, según un estudio que hizo Panel Ciudadano, estamos hablando del 2021, un 59% del voto Parisi se inclinó por Boric. Por lo tanto, esa encuesta online no reflejó la actitud o la decisión final del votante Parisi, que no son solo los inscritos en el Partido de la Gente. Evidentemente hay un voto político del partido, pero hay un voto electoral ciudadano y ese Parisi no lo controla. Entonces, pareciera ser que con el resultado del 2021 dijeron hay que hacerlo distinto porque no podemos aparecer que vamos a apoyar a cierto candidato o a cierta candidata y luego los resultados son distintos, entonces me quita poder. Es decir, yo no tengo ningún tipo de liderazgo ni de influencia sobre esos votos. Y ahora lo hizo distinto. Llamó a votar nulo, pero resulta que entonces la encuesta online parece una encuesta débil. Voy a decir una palabra elegante, débil. Yo no sé si llamó a votar nulo, a lo mejor lo hizo, yo no sé, pero esta cuestión era una consulta para ver a quién se apoyaba, no era para votar nulo o blanco, sino que era para tomar una decisión positiva, o sea, un hecho tangible y no un intangible como decir nulo o blanco, que es un intangible político.
Y encuentro que todo este asunto era de una total incoherencia conceptual. O tú apoyas a este o apoyas al otro. No puedes decir después están apoyando el nulo. ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué es lo que se supone que es apoyar lo nulo? Apoyar en la nada. O sea, es la nada. Por último, debería haber preguntado consulta ciudadana. O votan por Kast, o votan por Jara, Cara. o votan por mí en segunda instancia para que yo sea el candidato al 30. Ponte tú una cosa así, palabreada de alguna manera. Pero no, nulos y blancos, tratando de dar a entender que esos nulos y blancos se llama Parisi. No sé lo que es. Es una incoherencia absoluta. Yo creo, fíjate, que debieron haberse olvidado el asunto, lo comenté ayer, debieron haberse olvidado de esto que iba a haber una consulta y haber dejado estas cosas. Les habría hecho menos daño, porque por último la gente está acostumbrada a que los políticos digan una cosa y después no hacen nada. Pero esto de hacer esta cuestión tan incoherente, y para más remate después viene esta señora Giles, que tiene una cierta tendencia a la demolición y a la conflictividad, en todo orden de cosas. Pregúntale a sus compañeros que trabajaron con ella en televisión. Y habla de que va a generarle la guerra. O sea, bueno, ¿cómo es esto? ¿Va a estar el partido entonces contra Kast? Entonces decidieron contra Kast. ¿De qué decidieron? ¿Y quién decide? ¿Deciden los votantes que participaron ayer? ¿Decide Parisi o decide la Giles lo que va a hacer ese partido? ¿Quién diablos decide ahí? ¿Qué diablos es eso, al final de cuentas? Bueno, claro, la pregunta sobre qué significa votar nulo o blanco, claro, es que la respuesta mayoritaria a votar nulo y blanco es funcional a la narrativa y a la estrategia de Parisi. La estrategia de Parisi, yo no estoy diciendo si es la adecuada o no, yo acá lo estoy analizando. La estrategia de Parisi es, nosotros somos outsiders, Sí. nosotros no somos ni fachos ni comunachos, nosotros estamos orbitando por sobre todo esto y por lo tanto nosotros no nos inclinamos por ninguna de las dos candidaturas y el resultado fue funcional Mm, a esa estrategia en la que intentan, primero, sumarse a esta segunda vuelta siendo el rostro invisible de los votos nulos y blancos. mm. Y además con esta estrategia de París y 2030, muy adelantada la estrategia en todo caso, la Sí. estrategia de París y 2030, en el cual ellos critican a la élite, una élite que también representa a José Antonio Casta todo esto. Entonces, son distintos niveles de la competencia electoral, porque para una buena parte del electorado, la segunda vuelta significa entre optar por el peligro del comunismo y de una izquierda radical versus Kast en el voto funcional, estoy hablando, no de quienes siempre se suman a las posturas de derecha. Y en el caso de Parisi dice, miren, y acá sí quizás hay una especial, hay una irresponsabilidad. Dice, me da lo mismo si es la elite de izquierda, me da lo mismo si es la elite de derecha, pues todos son una elite, yo estoy por arriba de ellos. Lo que dijo Parisi después del resultado de la encuesta online es que somos clase media ¿Qué y en es el eso? centro ponemos las buenas ideas, pero resulta que al otro lado, en el caso del comunismo, no solamente hay malas ideas, sino que hay ideas que están probadamente ser malas Mal. para la clase media. Entonces, en estas ideas o esta sensación de neutralidad, finalmente, si no se inclina por Kast, no está siendo neutral y está permitiendo el paso a esas malas ideas que la historia ha comprobado que son una ruina para la clase media que él dice defender. Bueno, la postura entera de este partido de París, y más bien dicho la gente que lo sigue, bueno, ellos verán por qué lo siguen, es entera, no solamente este censo interior que hizo interno, es entera incoherente y anacrónica. Estos no son los tiempos para hablar de la clase media que está al medio con las ideas del medio. ¿Qué diablos es eso? ¿De qué está hablando? Si la, a ver, la esencia del momento político es esta divergencia que nos obliga a elegir, nos guste o no, entre un camino y otro. No estamos en la época del medio, no estamos en la época de la concertación. La postura completa ideológica de Parisi es incoherente, no tiene fundamento, es anacrónica. Es curioso, parece a algunos como la respuesta y la solución, pero está por debajo de los tiempos, no está por encima, está por debajo. Se quedó en el año 69 o en el año 94. No tiene nada que ver con los tiempos. Hay que decidir una cosa u otra. Vivimos, no estamos para jugar a esperemos de brazos cruzados que llegue el año 30 y mientras tanto tenemos unas ideas del medio. ¿Qué es eso? Las buenas ideas. ¿Cuáles buenas ideas? ¿Por qué no nos da alguna de esas buenas ideas? Mira,
El oportunismo es de la esencia de todo este movimiento, y me perdonan los votantes por él, yo entiendo que la gente, digamos, por lo que he visto, por la respuesta de los que votaron por él, que se hizo una encuesta hace una semana que la comenté, bueno, se enamoran de dos o tres puntitos que no tienen significación ninguna. O sea, voté por Parisi porque va a bajar el precio de los pañales. Perdónenme, pero me parece una soberana huevada eso. Y los demás puntos lo mismo. Chile no está en eso. El futuro de Chile no se decide por el precio de los pañales o por el precio de los remedios. No se decide por hablar de la famosa clase media. ¿Cuál clase media, entre paréntesis? En este medio hay muchos estratos distintos. Bueno, yo lo considero un movimiento que por muchos votos que tenga y por mucho futuro que ellos crean, es un movimiento esencialmente, ideológicamente y políticamente anacrónico y absolutamente fuera de sintonía con los tiempos que vivimos. Y yo creo que la realidad se va a encargar de demostrar eso, porque estoy seguro, Nicole, que los 14 congresales del PDG, cuando llegue el momento en que tengan que decidir entre una cosa y otra, no cosas del medio vagas, sino que entre esto o esto, van a tener que tomar una decisión, y cualquiera que ésta sea, por definición los va a arrancar de esa posición centrista que plantea por necesidad lógica. Van a tener que irse por aquí o por acá. Porque ¿qué otra cosa pueden hacer? Seguir absteniéndose, votando nulo, los congresales no pueden, ¿no es cierto? Dos cosas con respecto a eso. Mira, lo que ocurre con Parisi es que él define a la clase media como de centro, que eso es un error conceptual, ¿no? Otro más. Pero es porque él no se quiere definir, porque al momento de definirse implica que se institucionaliza, implica que tiene que estar en algún sector. Así es. Y eso implica que no puede él presentarse como el outsider, como el que rompe con esta élite que se ha enquistado en Chile, ya sea de derecha e izquierda. Yo estoy de acuerdo con él, se ha enquistado. ¿Eh? Hay una élite gigante que se ha ido enquistando de ambas. Siempre hay una élite. Claro, pero lleva mucho tiempo sin renovarse. Yo creo que estamos en un proceso de renovación de esa élite. Pero el punto es que si ustedes hacen la bajada de las propuestas de Parisi, puede que él no se autodefina y así quiere seguir apareciendo ante su electorado como el que está arriba de todo y ayuda con proyectos puntuales o con soluciones concretas, como el cosismo de Lavín. Pero si uno hace realmente el resumen y hace la bajada de las propuestas de Parisi, evidentemente tiene una inclinación por ideas de derecha y del libre mercado. Es decir, si hubiera que posicionarlo, es más de derecha que de izquierda en la definición clásica. Eso es así. Lo que pasa es que él, como narrativa, como posición política, hoy todavía no le conviene institucionalizarse, verse junto al grupo de poder. Pero la realidad lo va a obligar. La realidad de sus diputados, porque hablando con uno de los diputados electos del Partido Libertario, yo le preguntaba acerca de qué hacen con estos 14 diputados del PDG, con respecto a si pueden convivir, negociar, etcétera, si cuentan con esos votos. Ya, más allá de Pamela Giles, que es muy performativa y su eslogan es los retiros, sigue con los retiros. El punto es que dice, mira, si nosotros vimos las propuestas de Parisi y en varias de ellas, no todas, hay mucha afinidad en las posturas de seguridad y crecimiento. Entonces, tampoco hay una distancia tan grande. Eso por un lado. Y siempre recordar que en Chile llevamos desde el 2010 más o menos, en la campaña del 2009, un 20% de votos que se van al político que es disruptivo, que se presenta distinto, que es fuera de la élite clásica o de los mismos que conocemos de siempre. Y así ocurrió con Meo. Marco Enrique Ominami en su elección, cuando se presentó Piñera, Frei, sacó un 20% en primera vuelta. ¿Cuánto sacó Beatriz Sánchez? Un 20%. Es decir, hay un bolsón de votos, pareciera ser que da lo mismo de izquierda o derecha, que busca romper con ese círculo de poder de algunos candidatos de esa élite que se presenta ya sea de izquierda o derecha y obtienen ese 20% que es un 20% del voto contrario, del voto de enojo, del voto que es un voto que no sirve de nada, que es un voto intrascendente al final de cuentas. Porque por mucha gente que haya un 20% o un 1000%, si tú quieres, de gente que está en contra, así en general, contra las élites, que siempre van a existir por definición, por necesidad funcional de todo sistema social,
pero no llegan a ninguna parte. Es como reclamar contra la fuerza de gravedad. O sea, ¿cuál es el resultado de decir, yo no quiero que haya fuerza de gravedad? Yo quiero que la gente no se caiga. Yo quiero que flotemos como los astronautas. No va a pasar. Entonces es completamente irrelevante. Y esos movimientos y esos partidos y esos candidatos terminan todos como terminó Meo en la irrelevancia, siendo de chambelán de reuniones internacionales de la izquierda. Amigo de Lula. Claro, Con eso y se moviéndose sostiene. una especie de socialité de izquierda. Una Sí. socialité con aire de galán de teleserie venezolana a los 60. Con todo como maquillado. Irrelevante, po, al borde, digamos, de la farsa. Y ese es el peligro que va a correr y que ya está corriendo París. Una cosa más inteligente de él sería decir, somos independientes, pero en general somos independientes dentro de este territorio, y no plantearse en esta estratosfera, en este vacío que no es nada. Con la nada tú no vas a ninguna parte. Y yo te digo, vuelvo a insistir, cuando se presenten votaciones en blanco y negro, porque esas son las votaciones que se van a presentar en el Congreso, ¿qué van a hacer sus congresales? ¿Cuál es la posición del medio cuando no hay medio? Van a tener que elegir. Entonces, ¿qué les va a decir Parisi? No voten nada, sigan haciendo como nuestros militantes, voten nulo y blanco. Es absurdo, es absurdo. Están ahí para legislar. O absténganse, no estén en la sala. Entonces, tampoco eso significa poder ninguno. O sea, un grupo de fantasmas instalados ahí, unos espectros políticos. No, la cosa no es consistente. Y para más remate tenemos el tema que tú dices, que tienes razón, mucha razón. Pamela Giles, que no puede tolerar ser segunda figura en esta cuestión. Ella siempre tiene que ser primera figura, aunque sea para prenderle fuego al mundo. Pero tiene que estar ahí. Entonces, este es un despelote de la grandísima puta, perdonan la expresión tan chilena, pero es la que corresponde. Y vamos a ver cómo esto se desgrana. La realidad se va a encargar. Se va a encargar inevitablemente. La realidad se encarga siempre de todo. Es que 4 años es mucho, pero quiero decir lo siguiente, ¿ah? Puede que en un momento posterior a las elecciones de 2 semanas más, en la segunda vuelta, puede que le resulte, ¿sabes? Porque hay una proyección que se hace de los nulos y blancos, en el cual puede que se llegue a 2 dígitos. Nadie ha dicho todavía un 20%, que es el voto de París, pero dice que se puede subir a 2 dígitos de nulo Ya, y blanco. ¿Y quién Y elige ahí con hay eso? votos también, por ejemplo, tú leíste ayer las encuestas donde hay alrededor de un 18% de votos de Matei, en otras aparecían menos, más que se irían a Jara, otros nulo y blanco, es decir, hay un mix que no tiene ninguna relación directa o exactamente ese 20%, 2,5 millones de votos de París y que se van a ir a nulo y blanco, pero el cálculo, producto de que él tomó la delantera con esta idea, para él, como los políticos siempre tienen una salida, si es que efectivamente los nulos y blancos llegan a un 12 o 14, no sé, él va a aparecer como no un Se los va a triunfador, rogar pero todo. Se los va se a los va rogar. a arropar y se los va a rogar todo y va a decir, bueno, tenemos para irse y para rato porque mi electorado no pudo escoger entre ambos. Y Pero te quiero agregar una cosa, perdón, me ibas a decir sí, algo. nada, Con siga. respecto a Meo, que me acordé, porque esto le puede ocurrir a Parisi también. Y es lo siguiente: Marco Enrique Ominami llegó con muchas ideas. Hagan la memoria, yo hice una revisión de sus propuestas desde el 2008, 2005, qué sé yo, y después en esa elección del 2009. Llegó con muchas ideas que después fueron acogidas, no solamente por Michelle Bachelet, sino por el Frente Amplio. ¿Qué pasó con Meo? Meo nunca logró tener realmente una bancada de diputados. Tenía una, Marisela Santibáñez, que después se fue al Partido Comunista, pero nunca logró conformarse institucionalmente y se diluyó. Y después tenemos el resultado final de esta última campaña en el cual es irrelevante, incluso parece que el negocio no le resultó, por lo que leía ayer que Qué pena, ¿eh? parece ser que Pobrecito. va a quedar más endeudado de lo que le devuelve el dinero el Cervel. O sea, todos nosotros. Pero el punto es este. Parisi, si sigue en esta situación en la cual él está por arriba de todo, que no tiene una postura política específica, un paradero político y no se institucionaliza lo que significa Tomar juntarse con otros decisiones. partidos, tomar decisiones,
tomar decisiones que a veces implica ir en votaciones junto con unos o otros, etcétera, Sí, se va a diluir igual que el PRO. Al eso final es. de cuentas, el Frente Amplio logró llegar al poder por su madrina, la presidenta Bachelet, pero también porque terminaron institucionalizándose con el gran auspicio de la izquierda, del Partido Socialista, está bien, de la Concertación, pero se institucionalizaron. Si ustedes revisan el programa de Michelle Bachelet en su segundo gobierno y el del Frente Amplio, no es tan distinto de las ideas que levantó Meo en el año 2009, que parecían disruptivas desde el punto de vista de la izquierda, una izquierda radical. El litio, institucional del litio, que el royalty minero, todo eso después fue acogido por la nueva mayoría y fue acogido después por el Frente Amplio. Y Meo quedó relegado, y quedó relegado a la irrelevancia. Ya no importa lo que diga, y además inmiscuido en casos de corrupción con Odebrecht y todo su círculo de izquierda latinoamericana que lo apoya. Entonces, ese es el Entonces, problema de no institucionalizarse, que pueden incluso sus ideas de París, como lo están haciendo ahora en campaña, ¿cuál es la idea? ser esa idea de bajar el precio No, de pues los eso no son pañales. ideas. Esas no son Bueno, ¿cómo ideas. le digo? Esa frase. El punto es que si no se institucionalizan, para un primer momento está bien. Oh, el partido disruptivo, el candidato disruptivo, ok. Pero si quiere realmente ganar la maratón, al final se terminan institucionalizando. Y te voy a dar un dato, con esto voy a terminar. Eh, bueno, ok, dale. Es solo un datito muy pequeño para que ustedes vean cómo se mueve. Después de las elecciones, para mi programa de entrevistas venimos persiguiendo a gente del PDG, a Sandra Parisi y a Franco Parisi a ver si me da entrevista, que me parece interesante, antes de la encuesta online. Y me avisan que la instrucción en el PDG es solo dar entrevistas a los medios reconocidos tradicionales. O sea, estamos hablando del Mercurio, La Tercera, me imagino, las Mm. radios conocidas. Es decir, toda esa cosa outsider de los bad boys, YouTube, Spotify, parece ser que ya no le sirve tanto porque quizás presiente que tiene que estar en esa elite, como llama él, ¿cierto? También es una elite de medios de comunicación que se conocen entre ellos. A lo mismo se siente o tiene esta noción de que tiene que entrar a esa elite para ser reconocido y validado políticamente. Vamos a mi primer bloque, estimados amigos, y quiero recibir con el mayor agrado, como ustedes comprenderán, a un nuevo auspiciador que es de gran interés para personas que tienen empresas. Se llama allwear.cl, ahí lo ubican. Allwear, todo lo que tenga que ver con wear, dije wear, ¿eh? Que significan artefactos, cosas. Es una empresa que tiene como objeto ofrecer soluciones de ingeniería en automatización y continuidad operacional. Esto es hardware, hardware, o sea, la parte física, la automatización, las máquinas, cómo usted puede reemplazar una cadena de producción con robot o con procesos automatizados, ofrecer una continuidad operacional. Todas estas cosas, los proyectos de automatización y el control de los procesos industriales, analícelo y véalo con Allwear. Yo quiero insistir en un punto que he hecho con muchos otros productos que también se dirigen a las industrias, que hoy en día uno no puede funcionar a la virulí, porque uno compite con todo el planeta. Entonces, si no emplea los métodos más eficientes, más avanzados, uno está jodido, simplemente. Allwear.cl. Continúo con AutoWolf, que ustedes conocen, la gente que viene a su casa y en 24 horas deja su vehículo como nuevo, la carrocería, recuerden, la carrocería, para que usted lo pueda vender en una de esas. Y entre paréntesis, ellos tienen una compraventa de vehículos usados, conocen el mercado muy bien, como ustedes comprenderán, así que si usted está arreglando la carrocería para eso, bueno, ahí tiene usted mata a dos pájaros de un tiro. Y si la quiere arreglar simplemente porque quiere tener el auto en buen estado, bonito, también, autowall.cl. Continúo con Praderas de Frutillar, que es un emprendimiento inmobiliario en la región de los lagos. Muy bonito los sitios, como todos los sitios, casi en cualquier parte de la región de los lagos son bonitos. Para donde usted mire está el volcán, están los lagos, está el verdor, están las vaquitas, están los árboles, está todo. Bueno, estas parcelas tienen ya instalado además electricidad, agua y fibra óptica, llegar y construir. Y otra ventaja adicional, está a 5 minutos de Frutillar, que es una localidad encantadora, donde usted, si quiere de repente volver al mundo, va a encontrar restaurantes ricos, me consta,
el teatro El Lago, comercio, gente amable, y luego vuelve a su paraíso privado. Lo mejor de dos mundos, como he dicho varias veces. Praderas de Frutillar.cl, segunda etapa, la primera ya se fue de un paraguaso. Y termino este bloque con Kame ERP, un software, también, pero soft, programa, para el manejo integral de una empresa que usted consigue en Kame.cl. Es un software fácil de aprender que usted lleva en el celular incluso, maneja todos los elementos de una empresa, contabilidad, logística, etcétera, en su mano. Kame ERP. Bueno, en general, en la política chilena y en todas las partes que yo conozco, algo he leído, estimados amigos, estas posturas de rechazando el establishment siempre existen y siempre son completamente irrelevantes. En Estados Unidos también han habido. ¿Te acuerdas de la candidatura de Goldwater? Siempre hay. De repente aparecía una vez un candidato comunista en Estados Unidos, para que ustedes sepan. Y siempre hay votos para ellos. Siempre hay gente que está enojada con el establishment, con las élites. Pero usted no hace nada en este mundo estando enojado con las élites. Usted simplemente trata de convertirse en parte de esa élite para, desde ahí, desde las palancas de poder, hacer las cosas que le parecen positivas. Si reclamando no se llega a ninguna parte. Entonces, estos líderes y estos movimientos que se ofrecen así como independientes, no llegan a ninguna parte si se mantienen como independientes, y si llegan a alguna parte es porque ya dejaron de ser independientes, se convirtieron en dependientes de alguna postura, si es que no hay alternativa. No hay en la teología cristiana existe el paraíso, el infierno y el limbo, pero en política no hay limbo. O usted está en el paraíso, o está en el infierno, pero no, el limbo no, digamos, no hay domicilio conocido con el limbo. Así es que yo creo que el proyecto de Parisi solo puede llegar a alguna parte si toma decisiones, no puede seguir en el aire. Pero en fin, eso es cosa de ellos. ¿Qué te parece que pasemos a otro tema? Sí. La campaña Jara. Mira, es que quiero aprovechar el tema famoso de la LID que lo estábamos hablando para irnos a una de las noticias que va a ser más relevante en la semana y que tiene que ver con la sentencia para el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, que fue condenado por delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, lavado de activos, y el tribunal le impuso una pena de 17 años de cárcel muy alto, y se lee que va a tener que cumplir 13 años de esa pena de 17 años en presidio efectivo. Y a mí quiero decir dos cosas o tres con respecto a esta condena al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, que a su señora también la condenaron, pero a 547 días de presidio también por haber sido parte de este lavado de activos. Y uno decir que en Chile hoy está muy de moda hablar del crimen organizado y del terror al crimen organizado, que el Tren de Aragua, que la banda esta, que la banda del otro. Pero nosotros tenemos desde los 90 que se fue conformando algo que se llama el crimen institucionalizado. Es decir, claro, ahora estos son como los desafiantes. El crimen organizado vino a desafiar al crimen institucionalizado porque donde usted tire un poquito la punta del iceberg, como se hablaba en periodismo, pero donde usted tira un poquito la punta del iceberg, en cualquiera de las áreas de los poderes del Estado, poder legislativo, ejecutivo y judicial, si usted tira ahí, va a encontrar una trama gigante de corrupción que al final termina afectando a los tres poderes del Estado. Y en el caso de Héctor Espinosa, miren de lo que estamos hablando. Quien dirigía la PDI de Chile le pasaba información a un abogado corrupto, como era en Mosilla, que está instalado en esta élite que tanto uno detesta, en esta élite judicial, digámoslo así, que se codea con los políticos que los nombran, que se codea con el Poder Ejecutivo y los ministros. Y al final, Hermosilla tenía a toda la sentencia del Poder Judicial en sus manos. Y no solamente tenía los tribunales en sus manos, sino que además tenía al director de la PDI pasándole información. ¿Ustedes creen que esto era el único acto corrupto del director de la PDI? No es así. Lo que pasa es que este es el acto en el cual lo descubrieron y pudieron hacerle una investigación judicial. Pero lo que quiero decir con esto es que nosotros en Chile, tanto que nos alertamos por el crimen organizado, claro, tiene otros códigos, matan gente, asesinan, secuestran, torturan, es droga, ok. Pero nosotros en Chile tenemos
hace ya más de 30 años instalado el crimen institucionalizado, donde todos saben cómo funciona el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Miren la trama de Muñeca Bielorrusa, que también sale a propósito del escándalo de los audios filtrados por el caso Factop, que deriva a Hermosilla. En el caso de Bielorrusia, ¿qué tenemos? La ministra Vivanco, conservador de bienes raíces, senadores recibiendo plata del conservador de bienes raíces. Es decir, esto es asqueroso. Entonces, aquí se hacen los locos, porque no es solamente el crimen institucionalizado con respecto a, por ejemplo, ayudar a que una empresa gane una licitación en el Estado, donde un fallo en un tribunal o en una corte de máxima autoridad finalmente fallan a favor del amigo porque hay una coima, hay una ayuda o hay lo que sea, sino que además tenemos que todos saben que eso pasa y nadie nunca hizo nada, y producto de que ahora a mí me parece que el mundo es un poquito más transparente que antes, hay menos susto a esta élite, producto de eso es que tenemos más información, porque el caso de Factop sale porque se filtra un audio. El caso de la famosa muñeca bielorrusa también es que se filtra y hay investigaciones también de la prensa. Es decir, pero aquí se están haciendo los locos porque venimos del financiamiento ilegal de los políticos, una gran trama de corrupción que no pasó nada, que fue la primera muestra efectiva de que nuestro mundo de poder estaba coludido con el mercado. Pero ahora es una muestra efectiva de cómo los tres poderes del Estado no funcionan de una manera autónoma, sino que se hacen favores unos con otros. Entonces, cuando aparecen estos candidatos, y con esto termino, cuando aparecen estos candidatos alegando y reclamando contra la élite, efectivamente en todos los países hay una élite que se va enquistando, que se va instaurando, generalmente no tiene colores políticos, pero está ahí esa capa. El problema de Chile es que es una élite completa corrupta. Claro que hay casos de senadores o diputados que algunos nunca han recibido una coma, pero es una trama completa de corrupción. Nosotros, entonces, la rabia y la molestia y el malestar que le gusta decir ahora a los políticos, no es porque haya una élite per se, es que sabemos que en Chile esa élite es corrupta, y me parece que ese es el gran malestar. No es el malestar de decir, bueno, hay gente que maneja el poder, es que son corruptos. Bueno, son corruptos y nuestras instituciones no dan el ancho para poder acaparar y poder investigar y que caigan realmente todos los que tienen que caer. Yo creo que alguna vez conversamos esto y yo te dije, para horror de los televidentes, o sea, de los tubistas y de tuyo, que ese es el estado natural de las élites y de las sociedades. A mí no me extraña en absoluto la corrupción. ¿Por qué? Porque son seres humanos y basta con eso para saber que son aprovechadores, abusadores, deshonestos, quieren llenarse los bolsillos. Eso es lo normal. Lo normal. Nada del otro mundo. No hay ninguna élite. Mira lo que pasó en Francia con el presidente, que lo pillaron recibiendo plata de Muammar Gaddafi. No hay ninguna élite política, judicial o de cualquier otro que no sea corrupta, en el sentido de que muchos de sus miembros hacen uso de los medios que tienen a mano para beneficiarse. Eso es lo natural y lo normal, dado como es el ser humano. Lo no natural, lo raro, es la gente honesta, que teniendo oportunidades de robar no roba, que teniendo oportunidades de ser socio de un escándalo no lo hacen. Pero al mismo tiempo son bastante tímidas esas personas honestas, porque saben que hay toda una máquina que los puede reventar. Si levantan el dedo acusador. Entonces de vez en cuando cae alguno, de vez en cuando, un poco como hacen los narcotraficantes, de vez en cuando caen algunos narcotraficantes, de vez en cuando les destruyen una lancha pero eso no termina con el negocio. De hecho, en una novela que estaba leyéndose no mucho, una novela famosa, ubicada en el siglo XVIII en España, había mucho contrabando, porque era un país muy atrasado. España era el más atrasado de Europa. Había mucho contrabando y los contrabandistas dejaban algunas cosas para que les pillara la policía, para que la policía pudiera hacer su pega y justificarse con sus propios salarios, pero esa policía sabía perfectamente que les estaban dejando eso. Entonces,
amigos míos, nada del otro mundo. Entonces intermitentemente llega un grupo a limpiar, llegan con la escoba como Carlos Ibáñez del Campo, llegan con la aspiradora, vamos a hacer limpieza. No hay ninguna limpieza, es imposible, habría que matar a toda la gente. Habría que entrar con un lanzallamas quemándolos a todos. Si es así, mira lo que pasó con el Frente Amplio, que venían aquí a limpiar a estos viejos sinvergüenza, que andan con transaca, que se confabularon con los poderes fácticos y ponían los ojos en blanco, todos estos jovencitos idiotitas. Mira tú cómo han metido las manos. Mira la cantidad de señores de ese movimiento que estuvieron metidos en el tema de las fundaciones, forrándose los bolsillos o haciendo que otros se los forraran. Entonces, claro, entonces la gente se molesta con eso y todo el tiempo. Pero esa gente que se molesta está molesta principalmente porque no pueden participar en el negocio. Si es re fácil ser honesto cuando no podéis meter las manos en el cajón. Entonces tú te escandalizas. Mira cómo roban estos tipos. Pero tú agarras a esa persona, la pones en el poder, como pasó con la gente del Frente Amplio. La pones en el poder y se acabó. Se acabó la honestidad. Empiezan los arreglines. Empiezan, bueno, yo también. Todo el mundo lo hace. Es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Así que a mí lo que me molesta de una élite no es que sean corruptos, sino que sean ineficientes. Eso es todo. Porque eso es lo que hace la diferencia entre una élite y otra. Todas son corruptas, pero algunas hacen la pega por lo menos. Algo de la pega hacen. Esa es la cuestión. O sea, roban, pero entregan la mercancía. Aquí hemos tenido una élite como la nueva, porque ha cambiado mucho, que roban, pero no entregan la mercancía porque son torpes. Eso es lo que yo más les reprocho. No que se forren un poco los bolsillos, sino que sean hueones. Porque ese es el pecado capital para mí. Yo nunca olvidaba, mi mamá decía, es preferible una persona mala a un idiota, Fernando. Es mucho más dañino el idiota que el malo. Con el malo uno puede llegar a un acuerdo en un momento. Con los idiotas es imposible. Tenía razón mi madre. En parte es lo que le perdonaron a Ricardo Lago. Ricardo Lago institucionalizó la corrupción, tenían sobresueldos, ¿qué es eso? Es como Argentina, le llegaban sobrecitos con dinero, pero Ricardo Lago hizo avanzar por lo menos las obras públicas en este país, entonces se lo perdonaron, pero no digamos que eran un ejemplo de limpieza. Ahora, no, nadie es ejemplo de limpieza, salvo los que no podemos ensuciarnos. Pero nunca se habló de eso. El problema en Chile es que no hay muchos culpables de esto, y cuando uno ve que hay una sentencia al ex director de la PDI, Héctor Espinosa, uno dice, bueno, algo está cambiando, porque no me imagino hace 30 años atrás que un ex director de la PDI estuviera sentenciado a cumplir condena de cárcel efectiva. Han habido otros casos, como los exdirectores de Carabineros por los gastos reservados, por ejemplo, Eduardo Gordon, que lo sentenciaron a 3 años, pero era bajo libertad vigilada, no pena efectiva. Y ustedes saben en lo que se convierte la libertad vigilada. No. Pero quiero decir un detalle con respecto al Frente Amplio. Lo que pasa es que el Frente Amplio engañó a todo Chile. ¿Y cómo lo engañó? Claro, se supone que era la renovación de una élite. Efectivamente no son muy honestos. La renovación de los ladrones. Vinieron a renovarlo a los ladrones, porque acuérdense que la Concertación sufrió no solamente el desgaste natural de una alianza, sino que en sus últimos años la Concertación, uno de sus grandes problemas era la corrupción que tenía enquistada. Pero bueno, eso es lo que hace cuando uno lleva tanto tiempo en el poder. Y el punto es el siguiente: el Frente Amplio, que se supone que venía a renovar, resultaron ser los hijos de la Concertación. Entonces lo que hicieron fue agarrar las mismas redes familiares. Si ustedes ven los ministros, si ustedes ven quienes están hoy en los cargos de poder, no todo el Frente Amplio, evidentemente algunos nuevos, pero si ustedes ven quiénes están en los cargos de poder o quiénes han estado en los ministerios de este gobierno ya acabado e invisible, ustedes verán que la madre de uno fue ministra de Bachelet, que la otra fue ministra de esto, subsecretario. Son las mismas redes que agarraron. Entonces, no hubo con el Frente Amplio esa promesa de renovación porque venían de las mismas familias. Menos mal, porque habría sido peor. Porque los ladrones viejos por lo menos sabían un poco por dónde está la máquina de hacer café, por lo menos. Bueno, amigos, esta es la vida nomás, pues así funciona esta cuestión. O sean adultos de una vez por todas, no crean los cantos de sirena los que vienen aquí a decir de que traen la buena nueva como Jesucristo. No, Jesucristo hubo un Jesucristo y miren lo mal que le fue al final. No, son los mismos. Lo que ustedes tienen que preocuparse, estimados ciudadanos, es que por lo menos los ladrones, digamos, algo de lo que roban lo devuelvan a la gente con un producto eficiente.
Eso es todo lo que yo pido, nada más. Bueno, y Nada que la más. tajada sea menor, porque cuando Claro, que, se suben los impuestos a nivel de Chile, que sean honestos para robar, digamos. sí, o sea, que no se ceben como se cebó la Concertación y como se cebaron ahora en el Frente Amplio. Es decir, del 100%, ok, que sea un 5, pero no un Claro, 60%, porque resulta que nos van a eso, dejar el presupuesto sin nada. eso, Chile no tiene plata. ¿Dónde está esa eso. plata? No sabemos. Eso es lo que hay que hacer, pues hay que ser inteligente, estimado amigo. No hay que indignarse, hay que ser inteligente. Hay que ser Busquen a inteligente. alguien que se quede con el 5% y no con el 50 o con el 100. Y que además entregue la mercancía. Eso es todo. Y así funciona el mundo. Amigos, les quiero contar ahora a propósito del mundo, porque este programa funciona porque hay auspicio, entre Mundo. otras cosas, si no, no existiría. Y sería bueno que algunos auspicien a Nicole, que tiene un programa excelente, entre paréntesis. ¿Ah? Me Bueno, falta, sí. ¿cierto? Uf, muy difícil, a todo te pasa lo mismo, alaban tu programa, pero el auspicio Bueno, es, así es así yo lo así entiendo es la como parte, vida, así es el mundo, o sea, todo el mundo habla así es del el mundo, programa y tú sabes el porcentaje de personas que están con nosotros en Patreon, de todos los que ven el programa, me lo menos del imagino, 1%. menos Bueno, del pero está uno, claro. bien, yo lo entiendo, así es el mundo y no me voy a enojar, así funciona, hay ley de gravedad, hay rayos y truenos, a veces hay sequía, hay deshonesto, hay corrupto y hay gente que no apoya con Patreon. Bueno, todo eso forma parte de la realidad. Bueno, amigos, compreoro.com, un sitio donde usted puede comprar oro y plata en el metal precioso, real, ¿ah? En lingotes o en monedas para que tenga una póliza de seguro indestructible, porque el oro y la plata son el valor en sí, son metales preciosos y además, como están subiendo de valor, son una inversión muy buena. Compreoro.com. Sigo con Edisur, una editorial que tiene un local, una editorial chilena, que tiene un local en Compañía 1025, donde va a encontrar un montón de títulos muy interesantes, incluyendo algunos títulos míos. Perdonen que me meta, pero es verdad. Y eso, fuera de eso, en edisur.cl tienen una sección digital. Échenle una mirada, es increíble el surtido de libros digitales que tienen por 2, 3, 4 lucas que no van a encontrar en papel. Echen una mirada, echen vitrinero un poco. Sigo con entreninglés.com, esta academia que, como les he contado, es gestionada por profesores que dan clases online y le entregan a usted un dominio de la conversación en inglés, hablar y entender lo que le dicen. Right? Right. Sigo con el método EVE, esto es para eliminar cosas feas de su cuerpo. Los hombres, por ejemplo, es la guata, de las mujeres también, ¿ah? La guata que cuelga, que cuelga y cada vez cuelga más, no se elimina con gimnasia ni con bicicleta estática, olvídese de eso. Hay métodos dirigidos directamente al problema. El método EVE traído de Corea del Sur, que se imparte en 3 locales, Vitacura, Concón y Los Ángeles en el sur de Chile. Usted puede partir en uno y seguir en otro, vasos comunicantes, y va a eliminar lo que usted quiere eliminar, estimado amigo. Así que no pierda tiempo saliendo a correr como alguien que conozco a las 6 de la mañana alrededor de la plaza. No, eso no le va a servir. No, no pierdo la fe, no pierdo la fe. No, pero tú no tenés problema. Ya, entonces, listo, con el método EVE, seguimos con el programa. Y bueno, la campaña Jara, oye, ¿en qué está más? ¿En qué están ellos ahí? Vamos con el tema de Harry, curiosamente una campaña que todavía no prende, pero que a 2 semanas de las elecciones, hizo un lanzamiento de su campaña. Mm, El fin de semana es que Jara dijo que estaba relanzando su campaña. Y el problema de la campaña de Jara, en la semana pasada hablamos de invernación, ahora no es una invernación, sino que más bien es una campaña sin destino, en la línea no de que vaya a perder necesariamente, los números dicen que sí, pero le da inicio a una campaña y no presenta nada. Es decir, todavía se están disputando la mirada de esta segunda vuelta a 2 semanas de la elección, en la que una buena proporción de sus voceros dicen, presentemos las ideas, las ¿cuál es la propuestas que idea? tenemos para Chile, y por el otro lado están quienes quieren seguir profundizando las diferencias con Kast y pelear con Kast, sacarlo del pizarrón a Kast, etc. Lo que está ganando en este minuto son 2 cosas en la campaña de Jara. Uno es el tema de estar todo el tiempo encima de Kast, de su propuesta y sacarle su pasado. ¿Cuál pasado? El pasado es lo siguiente, en ese pasado en el cual no estaba tan claro cómo era la figura política de Kast y de republicano, y en el cual funcionaba, porque eran otros tiempos, por ejemplo en el Bueno, sí. 2021,
en el cual funcionaba decir que Kast era un peligro, que le va a quitar los derechos a las mujeres, todavía no sabemos cuáles derechos, ¿eh? Y los retrocesos, y todo eso que fue parte también de la campaña del 2021 y que Jara está reeditando a destiempo porque no prende, Un porque son refrito. otros tiempos y porque Chile está preocupado de otras cosas y porque no hace la bajada, ¿eh? No tiene ninguna sustancia. El 2021 no tenía sustancia, pero veníamos de la insurrección del año 2019, veníamos en una época en que solo se hablaba de derechos, de ampliar los derechos, etcétera, etcétera, en el cual se sumó un montón de gente de centro derecha a sumarse a esta caricatura de nazi, fascista o lo que sea de Kast y con una muy mala campaña también de segunda vuelta de Kast. Pero el punto es que eso mismo que quieren reeditar no prende. Y por el Eso se otro llaman lado, refritos, ¿ah? Una cosa en los vieja que refritos. los refritos es como agarrar una tortilla que hizo la semana pasada de papas con huevo que está seca y la tira al sartén y se seca más y esa cuestión no se la come ni el perro. Entonces, en eso están. Y yo no sé con qué ánimo, fíjate, la gente del comando de Jara llegan en la mañana a la oficina porque están en un barco que hace agua por todos lados, se están hundiendo y tienen que simular de que están navegando al Caribe o no sé a dónde se supone que están navegando al estado de bienestar, perdón, se me había olvidado. Yo los encuentro un poco, bastante heroicos, ¿eh? Fuera que estén equivocados y que están haciendo tonteras y que no van a llegar a ninguna parte, salvo que haya un milagro, es bastante heroico. No sé cómo puede alguien hacer una campaña de un barco que se hunde, honestamente. Y en ese barco que se hunde, algunas dos cositas más que le vamos a agregar a la campaña de Jara. En la frase donde se están concentrando cuando hablan de sus ideas, como por ejemplo que ella dijo que iba a tomar la idea de bajar el IVA o sacar el IVA. Yo creo que sacar el IVA no, pero bajar el IVA a los medicamentos, que era una propuesta de París. Y bueno, ¿cuál es la campaña de Jara en torno a eso? El alto costo de la vida, aliviar el bolsillo de las personas. Y acá entramos en una contradicción de la ¿Cómo? izquierda gigante, porque un gran componente, quizás el mayor, del alto costo de la vida tiene que ver con los impuestos. El costo de la vida tiene que ver con lo que realmente cuestan las cosas y en segundo lugar con el impuesto que impone el Estado, que no solamente el IVA, hay una serie de Millones. costos para las empresas, millones hacia arriba, que implica que el resultado final de un bien o de un servicio Es más caro. está en Chile hoy tremendamente caro. Entonces, como una candidata, o sea, lo hace, pero se los planteo a ustedes para que lo piensen, como una candidata de izquierda, comunista, donde todo pasa por el Estado y los impuestos, y si fuera, y además de, si fuera por ello volver a subir los impuestos, agrandar el Estado, o por lo menos no aliviarlo o hacerlo más eficiente, porque nada de eso está en sus propuestas, puede hablar de el alto costo de la vida si finalmente son los responsables del alto costo de la vida. Bueno, Es muy difícil de creer, me imagino que algunas personas se lo creerán, pero pero el muchas personas. costo hoy de la vida en Chile tiene que ver directamente con los impuestos que nos han estado sumando y sumando. No, insisto, no solamente el IVA, el impuesto final que se hace a fin de año, las contribuciones, todo eso que tiene otro nombre, no Yeah. nombre de impuesto, pero son impuestos, implica el costo. Eso es el costo de la vida. Entonces, una candidata que siempre está a favor de subir, subir, subir eso, ¿cómo puede hablar del costo de la vida y aliviar los ¿Y bolsillos? de qué Entonces, otra cosa va, y de qué otra dime. cosa va a hablar? Es curioso, ¿ah? Cuando empezó el gobierno de Boric, la izquierda planteaba grandes temas estructurales horribles que fueron rechazados, pero eran temas estructurales, cambiar la institución de la justicia, iban a cambiar la composición del Congreso, no iban a haber dos cámaras, sino una, y un montón de cosas más que tienen que ver con temas institucionales. 4 años después, vemos a la campaña de Jara no acogiendo puntos de Parisi, sino que imitando el estilo Parisi, o sea, ofreciendo el cosismo de Lavín. Vacío, además, por lo que tú estás diciendo, porque decir está muy alto el costo de la vida, tenemos que aliviarlo, lo puede decir cualquiera. La cuestión es cómo. ¿Cómo? O podemos decir también hay un problema de salud, claro. ¿Cómo? ¿Y qué más podría decir? Que hay un problema ambiental, sí, pero ¿cómo? Entonces, mencionando cosas al estilo Parisi. O sea, lo que he hablado tantas veces de la quiebra política e intelectual de la izquierda, que ya en vez de plantear, aunque sea grandes temas por equivocados que estén, ahora una lista de lavandería.
fíjate tú, vamos a bajar el valor de los medicamentos porque vamos a bajar el IVA. Estamos preocupados por el costo de la vida. Estamos preocupados por la seguridad, también dijeron. Fue lo primero que dijo. La seguridad que nunca les ha importado porque para ellos los criminales son, ¿cómo llamarían? Son agentes, ¿cómo lo llaman? Dirigentes sociales, agentes de lucha, luchadores sociales. La policía son todos fachos, las Fuerzas Armadas, ¿para qué hablar? Siempre han odiado todo ese mundo. Siempre han entendido a los bandidos como parte de las luchas sociales. Y de pronto, la lista de lavandería, la seguridad. ¿Qué bajo han caído? ¿Qué bajo cayeron? ¿Qué quiebra total y completa? Es como un negocio que se quemó, que se incendió y están liquidando unas mercaderías por carbón y con agua todavía de los bomberos. En eso estaba la señora Jara, vendiendo una liquidación por incendio. Se les incendió el proyecto hace rato, además, no ahora solamente. Sí. Y mira lo que le ocurrió. Antes que mira lo que le ocurrió, déjame que te cuente Limeña. Salina y Ojeda, amigo, si usted tiene un problema legal civil, no recurra al primer abogado que le recetó la tía Enriqueta, que tiene como 98 años y no tiene idea. Vaya a salinayojeda.cl, donde están abogados especialistas en temas civiles que tienen una muy buena tasa de éxitos legales. No se ponga en manos de cualquiera que le recetó a alguien. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores que van a revisar la logística de su empresa en busca de aquellas partes que están haciéndole a usted perder dinero, perder cliente, y siempre hay alguna parte que no está funcionando bien, que hay una hemorragia ahí. La van a descubrir, le van a ofrecer un modelo alternativo y le van a buscar el personal adecuado. SLI Consultores, estimados amigos. Sigo con urantiacos.cl, el sitio donde ubica a talentosos programadores de software para corporaciones, software a la medida, de acuerdo a la naturaleza de los datos, lo que usted quiere obtener, al procesamiento que necesita, todo con Urantiacos, que además le puede diseñar y diseñan sitios web, aplicaciones móviles, etc. Sigo con una nueva empresa que está con nosotros, que se llama Insight, con Z, Insight, que ubican en insightchile.cl. ¿A qué se dedican? A optimizar el cumplimiento tributario de su empresa y optimizar su ¿cómo se llama? Su carga fiscal. Porque los impuestos son una carga fiscal, ¿no? Una tremenda carga además. Optimizar para que no tenga problemas en impuesto interno, para que no tenga problemas con nadie, para optimizar, pero muchas otras cosas más también, con insightzchile.cl. Ahí los ubica. ¿Y esto qué significa esto que apareció aquí? Lo borramos. Sigo con el ajedrez, amigos. Ya saben que mi amigo Pablo Tolosa tiene un sitio que se llama, el que ya ustedes están viendo ahí, a mi derecha en el aviso. Está ofreciendo 2 cursos, uno para niños que aunque no sepan nada, dura hasta, aparte el 13 de diciembre, dura 2 meses, incluye un libro a color, clases online, súper entretenidas, y cuesta 25 lucas mensuales y su niño queda con instalado el aparato mental, lógico, analítico de todo ajedrecista, que le va a servir para todo, para estudiar matemáticas, para estudiar carreras, para tomar decisiones en la vida, un poco más precisa que la de París, etc. Y hay un curso también para gente que ya sabe jugar pero quiere mejorar su juego. Pueden ser niños, pueden ser adultos. Estas clases duran 4 meses, 21 lucas mensuales a cargo del maestro chileno Luis Dobson. Clases online también, todas son online. Muy entretenidas, averigüen, ahí hay un teléfono, un WhatsApp. Y ya que estamos en eso, estimada amiga, permítame, deme un minuto más. Nicole, ¿me das un minuto más? Ya, gracias. Déjame mirar el reloj. Bueno. Ya, ok, gracias. Muchas gracias, Nicole. Sigo con Wekiper.com, contadores, auditores a disposición de empresas grandes, medianas y pequeñas. Muy importante la contabilidad. El que se equivoca con la contabilidad ya sabe lo que pasa. Llegan las multas, los avisos, los problemas, los terrores, los pánicos, fuera de los problemas de que si usted no tiene buena contabilidad no sabe cómo le está yendo a la empresa en primer lugar, pues sí, es muy sencillo. Y termino con flamencas.cl. Este es un sitio web donde usted ubica artistas del flamenco disponibles para eventos particulares en su casa, por ejemplo, o en el local que usted quiera, para celebrar un matrimonio, como hice con una de mis hijas, que fue precioso, para cumpleaños, han estado muchos cumpleaños,
para eventos corporativos, para restaurantes que quieran tener un número para sus clientes algún día a la semana, para muchas cosas. Usted los ubica en flamencas.cl, usted no se tiene que preocupar de nada, ellos ponen el equipo, sonido, el tablado donde bailan, tutti. Ya, dicho lo cual, le devuelvo, no le doy, sino que le devuelvo la palabra a Nicole. Ustedes me comprenden, ¿no? Ya, Nicole, adelante. Oye, aprovechemos de hablar de las elecciones, pero en relación a lo que estaba ocurriendo en la frontera norte, que se produjo un enredo que tiene las siguientes características. Se juntaron dos situaciones. Una tuvo que ver con que el presidente de Perú, un presidente, José Gerí, débil, porque recuerden que él asume después de una crisis de seguridad tremenda que hubo en Perú, principalmente además en Lima, y que debiera dejar el poder en unos 6 meses más, alrededor de eso, si es que efectivamente lleva adelante las elecciones, pero es un presidente débil que llega después de una crisis política y que viene a reemplazar a la presidenta que estaba en ejercicio. Entonces, tenía esta crisis de seguridad y ya venía hablando con respecto a que la criminalidad y la inseguridad de Perú se vive principalmente producto de la inmigración irregular y desordenada que ha tenido el país. Eso por un lado, y empezó a hablar de reforzar su frontera. Entonces, ¿qué pasó? Que como estamos en campaña, ¿cuál es el principal tema de la campaña de Kast? No solamente economía, sino que principalmente tiene que ver con la seguridad y principalmente tiene que ver con reforzar la seguridad de las fronteras y hacer de Chile un país que pueda tener discriminación, que pueda tener sus fronteras seguras, ¿no es cierto? Que es parte de lo que siempre ha dicho Republicano y José Antonio Kast. José Antonio Kast saca un video en el cual dice que mejor se empiezan a ir porque ellos llegando al gobierno, van a expulsar y se van a ir con lo opuesto a quienes hayan ingresado a Chile de manera ilegal, y son bienvenidos quienes quieran venir, pero de manera legal, con documentos, etcétera. Entonces se produjo una mezcla entre la situación particular del Perú con nuestras campañas electorales y se produjo un flujo mayor. Y no quiero hablar de masivo, porque efectivamente no fueron estos flujos masivos que uno ve y ha visto en Chile durante el año y durante todo el gobierno de Gabriel Boric. Fueron alrededor de 50 personas más que trataron de cruzar hacia el Perú por el paso Chacayuta y que, producto de que Perú militarizó la zona. Ahora, estamos hablando de militarizar, usted diría, ¿movilizó las Fuerzas Armadas? No, movilizaron 50 militares y esta semana van a movilizar 50 más. Estamos hablando de 100 militares, pero sí una masa importante de fuerzas de orden y seguridad y de carabineros del Perú. El punto es que un grupo de esas 50 personas impidieron el paso y se quedaron al medio y estaban entorpeciendo el paso fronterizo con Perú, pero no fue nada tan grave ni tan exagerado. Lo que sí es cierto es que se ha visto un aumento del flujo de personas que quieren salir de Chile y que quieren regresar por el paso con Perú, en el cual se están viendo impedidos, producto de que Perú decidió reforzar la seguridad. ¿Cuáles son los elementos que produjeron este aumento? Uno, que estamos en verano. Ese paso en invierno es mucho más difícil. La expectativa de que gane Kast efectivamente produjo un efecto. Cuando yo he hablado con algunos personas que manejan grupos de inmigrantes en Chile, que a veces me llegan mail, etcétera, pregunto, y los inmigrantes que funcionan a través de estos WhatsApp o de grupos son muy susceptibles a estas viralizaciones de lo que puede venir en un país, y se produce este efecto dominó en el cual se empezó a ver este video de Kast que se viralizó en Perú también, y se produjo este efecto de miedo, que no vaya a ser que me echen a mí y deje a mi familia acá. Entonces sí se produjo un aumento de personas. ¿Que es una crisis humanitaria superior a lo que hemos vivido con el Frente Amplio en el gobierno? No, pero efectivamente se produjo un aumento. Pero en segundo lugar se produjo el cierre del espacio aéreo venezolano. Y en esa línea es que en Perú se empezó a exigir visa a los venezolanos, y los venezolanos, producto además del cierre del espacio aéreo, se quedaron en terreno de nadie e intentaron volver a Venezuela en algunos casos.
o volver por el Perú y no se pudieron. Y además está el efecto Navidad y Chile lo sabe porque nosotros teníamos, cuando teníamos migración fluida y normal con peruanos y bolivianos, en Navidad hay un aumento del flujo porque la gente va a reunirse con la familia y nos pilla en este tiempo. Entonces, se produjo todo este efecto en el cual se saca a relucir que el gobierno no tiene ningún plan real y efectivo de controlar sus fronteras. El gobernador de Arica ha dicho, bueno, esto es una negación y un gobierno invisible. Mientras pasa toda esta crisis en el norte, el presidente Boric está en Magallanes y a 2 semanas de las elecciones se pone en la agenda, en la primera línea de la agenda, el tema de la seguridad fronteriza, que es el tema de José Antonio Kast, y aparece una Jara a destiempo criticando al gobierno y un ministro de seguridad, el ministro Cordero, criticando a Jara, diciéndole que pastelero sus pasteles y que ellos están abordando el tema. Entonces, al final de cuentas, desde el punto de vista electoral, miren lo que le viene a poner un empujoncito a la campaña de Jara, y desde el punto de vista político sí empieza a verse un efecto cuando uno tiene la intención política, la voluntad política de decir, mire, no sé si vamos a poder hacer todo lo que prometemos, pero de que vamos a ser mucho más fuertes y mucho más exigentes con respecto a la migración, eso ya empieza a tener un efecto. Bueno, estimado amigo, hemos llegado al final del programa, nos pasamos un poquito, el tema de la inmigración es muy complicado, lo conversaremos este jueves, podemos conversarlo más con Nicole, podemos dedicar más tiempo a ver si es posible hacer algo o ya se derramó la leche o no, pero mientras tanto les digo bye bye, estimados amigos, y gracias por estar. No olviden el pulgar para arriba, por favor, y no olviden también ir a ver los programas de Nicole. Chao.